Bendiciones, buenas noches. Damos gracias al Señor porque hoy podemos estar en la ponencia final, en la número 8, correspondiente a este seminario bíblico de invierno, dando conclusión al tema del mes de agosto, que es asesoramiento pastoral. Damos gracias al Señor porque durante estos 3 meses hemos tenido, con la de hoy, 26 ponencias. Hemos expuesto 3 materias, 3 temas importantes. Eh, Quiero agradecerle a todos ustedes porque de una u otra manera han participado de este seminario. Sé que muchos de ustedes lo han hecho de manera eh, de acuerdo al horario que pueden, ¿no? Por su trabajo, por sus quehaceres. Y sé que de alguna u otra manera han estado eh, siguiendo todos los temas que hemos tratado. Van a quedar las 26 ponencias en una lista de reproducción disponible en el canal para que usted después las pueda consultar, las pueda eh, mirar si es que desea tratar algún o repasar algún tema importante. Quiero agradecerle a todos ustedes, han sido más de 30 hermanos y hermanas, pastores, líderes que de diferentes partes de regiones del país, también de afuera del país, han estado eh, dando su tiempo, ¿cierto?, al estudio de la palabra. Nunca va a, nunca va a dejar de pasar esta palabra de amonestación de que el cristiano debe estudiar la Biblia, debe atesorarla. Lo que voy a decir ahora no está en la Biblia, no hay una cita bíblica que lo apoye, ¿no? Pero me gusta pensar de que en el día del rapto, en el arrebatamiento, eh, lo único que llevaremos de este mundo va a ser nuestras Biblias. Se suele ver en las películas, ¿cierto? En los cortos de video que se suelen hacer con respecto al rapto, a la venida de Cristo, que desaparecen las personas y quedan sus ropas, ¿cierto? Todo, su ropa interior, sus relojes, sus carteras, sus zapatos, todo queda aquí. Las personas se van aparentemente desnudas al cielo. Eh, la Biblia dice que tendremos, ¿cierto?, túnicas blancas, ropas de lino fino, ropajes celestiales. Pero si existiese esa posibilidad, que yo creo que la hay un puente, hay un canal, hay un pasadizo entre lo terrenal y lo divino que puede hacer posible las cosas del mundo espiritual en el material y viceversa. De otra manera no se explicarían las visiones, los encuentros celestiales que muchos hombres y mujeres a través de la historia han tenido. Pero me gusta pensar eso, que si el día del rapto sucede, lo único que vamos a llevar a la eternidad van a ser nuestras Biblias. Qué desgracia va a ser para el creyente que, no sé, ocurra el rapto y la persona ni siquiera sepa dónde está su Biblia. Hay gente que en sus casas tiene la Biblia tirada en cualquier lado. La usan de portavasos, la usan eh, para cualquier cosa y no la tienen a mano, no la tienen disponible. Debería darnos vergüenza como muchas sectas, muchos grupos pseudo cristianos, aún dentro de su ignorancia, a pesar de que tienen textos adulterados, textos manipulados, pero aún así ellos son versados en su literatura y la leen, la recitan, y no solamente ocurre con religiones pseudo cristianas, con religiones de otra índole, los musulmanes, ¿cierto? O más bien lo islámico, las religiones orientales. El cristiano siempre tiene esa tendencia a la flojera, ¿no?, a la flojera del estudio, de la palabra. Le gusta el camino corto, que Dios le muestre, que Dios le revele. Eso está muy de moda hoy, muy de moda. Y es lo que llama la atención.
pero desde el punto de vista pastoral, hablo como pastor, como obispo, como líder, es algo pésimo, algo detestable. Y no creo equivocarme en mi criterio. Yo no pongo en duda que Dios habla, muestra, revela, pero jamás, jamás esas revelaciones, esas visiones van a tener comparación siquiera con lo que la Biblia dice que estos hombres y mujeres que están plasmados en los textos sagrados recibieron. Es peligroso cuando hoy las personas intentan poner sus revelaciones, que las puede haber. Es peligroso cuando las personas intentan poner sus visiones a la altura de las Escrituras. El apóstol Pablo en Corintios dice, si entendiese todos los misterios, Corintios 13, si entendiese todos los misterios, si tuviese una fe, si tuviese dones maravillosos, si tuviese todo, dice Pablo, dones, milagros, si entendiese todos los misterios, toda la sabiduría, todo, pero si no tengo amor, ese es el razonamiento de Pablo, si no tengo amor no soy nada, dice, no soy nadie, no me sirve para nada. Bueno, eso es lo que yo siempre he predicado a través de los años y mucha gente se ha sentido lastimada. Decirle a alguien que no es nada, que no es nadie, no es muy alentador ni muy halagador, eso no te hace de amigos. De hecho, no tengo muchos amigos por lo mismo. Y como no tengo amigos, selecciono quiénes son mis amigos y como mi mensaje no está comprometido por nadie, no le debo lealtad a nadie, lealtad en el sentido de que no tengo sponsor. Hay mucha gente que hoy día tiene sponsor, tiene gente que, que lo avala, ¿cierto? Hay compromiso financieros de por medio y eso hace de que los predicadores, muchos de ellos han sido sin duda usados por Dios, instrumentos por Dios, pero luego viene este elemento de coerción, este elemento de opresión y después la persona no es libre en su mensaje. Le ruego al Señor que me mantenga en esa libertad, me mantenga en poder respirar en mi espíritu libremente y poder predicar sin esa cadena en mi corazón y en mi mente. Estos 3 meses hemos conversado de temas que son importantes en el desarrollo y el compromiso del cristiano. El cristiano tiene que tener una comprensión del panorama bíblico, ¿no? Es lo que vimos en junio, historia y cronología bíblica. El cristiano tiene que tener un panorama de su historia, porque la historia de la Biblia es tu historia y es mi historia. Por regla general, nosotros somos bastante descuidados con respecto a nuestro árbol genealógico. A lo más sabemos de nuestros antepasados de hace 100 años, 120 años, en el caso de un tatarabuelo o tatarabuelo. Pero más atrás no sabemos, no conocemos nuestros orígenes, no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados 100 años atrás, 200 años atrás, quiénes formaron parte de nuestra rama de la historia familiar. No sabemos si 300 años atrás, 500 años atrás hubieron en nuestra familia brujos, hechiceros, homicidas, banqueros, curanderos, predicadores, cristianos, marineros, piratas, gente de bien, doctores, librepensadores, no lo sabemos, pero lo que usted es hoy, entienda esto, lo que usted es hoy es producto de la suma de historias que vienen sumándose. Entonces, con respecto a la fe, con respecto a lo que nosotros hacemos hoy en el mundo, que Jesús dijo claramente de que el cristiano es la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal es un hecho conocido de que su principal característica es la sazón, le da sabor a la comida. El cristiano cumple esa función en el mundo, le da sazón. Jesús lo dijo, la sal del mundo. Somos la luz de la tierra. Alumbramos el lugar oscuro, el lugar penumbroso. Cuando una persona tiene un conocimiento del panorama bíblico, esta persona puede predicar con mucha más confianza. En el mes de julio vimos el tema de
homilética en tiempos de crisis, que hacía referencia a los peligros que hay hoy en el púlpito cristiano. Hoy más que nunca, después de la pandemia, todos, me incluyo, todos empezamos a usar esta tecnología de los medios de comunicación. Antes, muchos predicadores, me incluyo también, grabábamos nuestros mensajes, sea en VHS o de alguna u otra manera, pero no era algo permanente, no era algo cotidiano ni algo reiterativo. Pero hoy todo el mundo, todos, todo el mundo usa estos medios de comunicación cristianos. Lamentablemente muchas de las cosas que aparentes cristianos hoy día propagan están totalmente erradas, totalmente distorsionadas. Mucho de lo que nosotros como maestros hacemos es un desgaste brutal en intentar contradecir y corregir las bobadas que mucha gente habla. Invertimos mucho de nuestro tiempo en apagar esas praderas incendiadas y no edificar al pueblo de Dios. Por cada buen maestro se levantan 20 estúpidos diciendo tonteras, y eso es un desgaste brutal. Jesús no se equivocó en decirle a sus discípulos: oren, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros, gente que trabaje. Un obrero no es un tipo flojo, un zángano que se queda a dormir en la mitad del campo. Un obrero es alguien que sabe lo que tiene que hacer. Él no está pidiendo voluntarios, dice obreros. Una persona que es obrera está calificado para hacer este trabajo. Hoy día estamos llenos de tipos que tienen muy buenas intenciones, muy buenas voluntades, pero no son obreros. A la primera quieren desertar, hacen las cosas mal, a medias, incumplen. Ya cuando empiezo a hablar de estos temas se me empiezan a calentar las manos ya. Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que han dicho que van a cumplir en el campo de labor lo que Dios les ha encomendado y han hecho verdaderas locuras. Que es el tema en el cual ahora en agosto tratamos consejería pastoral o asesoramiento pastoral, que abarca áreas como la psicología cristiana o la psiquiatría cristiana. Abarqué el tema de la consejería o del asesoramiento pastoral desde varios puntos. Dejé algunos fuera, pero no quiero sellar este seminario con textos bíblicos memorables que tienen que ver, por ejemplo, con el desastre que puede ocurrir en una iglesia. No importa el nombre, no importa, póngale el nombre que quiera usted a esa iglesia. Pero puede ocurrir un desastre cuando en el proceso de las tomas de decisiones interfieren personas que no tienen ese perfil de ser un buen consejero. Y créanme que lo que les digo está avalado por la experiencia. Aquellos que me conocen nuestra trayectoria en la iglesia. Hemos sido sobrevivientes en la primera línea de batalla de haber caído en manos de personas que no eran consejeros. Me explico. Toda iglesia, no importa si es una iglesia pequeña o una iglesia grande, pasa por distintas etapas. Etapas de bonanza. Entiende que la iglesia es como una pequeña barca sobre las olas. Las olas son el mundo, las turbulencias que trae el mundo, las opresiones del diablo, todo eso, y la iglesia es esa pequeña barca. Y hay dos tipos de barcas. Está la barca donde están los discípulos y no está Jesús. Jesús puede aparecerse, como lo relatan los evangelios, caminar sobre la mar y poner control. Conocemos ese relato bíblico. Y está la otra barca que está sobre la mar tormentosa y el maestro está en la barca pero duerme tranquilamente. Todas las iglesias están compuestas por personas, no por ángeles. Usted no va a ver a ninguna iglesia donde el pastor el domingo pase lista y diga vamos a pasar lista y se levante el ángel Miguel, el arcángel Gabriel, o sea, Miguel, Gabriel, un serafín, un querubín, nadie, no hay ángeles. Nos gusta hablar de que hay ángeles, pero no hay ángeles presentes. Son personas de carne y hueso, que tienen errores, que tienen una historia, y que todos debieran tener una meta, pero lamentablemente usted tiene que
entenderlo, asumirlo. Y yo, lo que voy a decir es duro, es algo que no nos gusta escuchar, pero es verdad. No entienda, hermano, entienda, hermana, pastor líder. No toda la gente que se está congregando con usted y los que usted ha visto que alguna vez se congregaron, no todos van a llegar al cielo. No va a ser así. Y no es que yo quiera dejar a gente aquí en la tierra, no es que yo quiera dejar a gente aquí en la gran tribulación, no es que yo quiera dejar gente en el juicio final, no, no, no. Es lo que dice la Biblia. Salmo 1, léalo. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Palabra del Señor. ¿Hay gente mala en las congregaciones? La hay. ¿Cómo entraron ahí? Cizaña. Aparentan ser trigo, porque la cizaña tiene esa cualidad. Aparenta ser trigo, pero es cizaña. El trigo y la cizaña se asemejan mucho. Incluso hasta el ojo más experto puede ser engañado. La diferencia es que cuando se procesa el trigo y la harina es pura, la harina es alimento, tiene nutrientes. Cuando se procesa la cizaña, igual tiene harina, pero es una harina ácida que avinagra el estómago. ¿A qué quiero llegar? En muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos hacen gárgaras con el tema de que son guiados por Dios. Está bien. Usted puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera. Una cosa es la guianza inspiracional, otra cosa es la guianza escritural. Si yo abogo por una inspiración y una guianza del Espíritu, eso no puede contradecir lo que está en la Biblia. Y mucha gente no pasa esa norma, no la pasa. Y la gente por su ignorancia, porque eso es ignorancia, con letras grandes puede ponerlo. La gente por su ignorancia, por no conocer las Escrituras, le cree a cualquier persona. El famoso Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, yo siento, Esas personas no están en la capacidad de decirle está escrito. Entonces, en el tema de la consejería hay muchas personas que, y hablo congregacionalmente, han provocado los peores desastres en una iglesia. Proverbios, que es un proverbio que es muy conocido, no lo leí en todo este mes, pero es un proverbio que yo sé que usted lo conoce, Proverbios 24:6, que dice, lo voy a leer porque es un proverbio que usted tiene que conocerlo, no solamente conocerlo, leerlo, estudiarlo, marcarlo en su Biblia, porque cuando usted vaya al culto y hagan presencia los hermanos y aparezca uno malo, porque hay hermanos malos, usted no tiene que tener miedo en decirlo, en señalarlo, echa a andar esta ley inequívoca del reino de los cielos y de la iglesia en Proverbios 24:6. Dice, en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. Evidentemente, si usted tiene un conflicto personal, íntimo, usted no va a llamar a 20 consejeros, a 30 consejeros. Usted no va a exponer su intimidad ni su historia a los cuatro vientos. No, tampoco es necesario y no es prudente. Hay gente que tiene ese problema y que anda haciendo eso. Lo que les conversé en las ponencias anteriores, la conmiseración, de lo cual usted tiene que leer y estudiar, que mucha gente está infectada con eso. Pero aquí habla de la multitud de consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría, otra versión dice hay victoria. Multitud de consejeros, muchas personas que son consejeros. Ahora, esto es difícil, yo creo que, y no lo quiero desanimar con esto. En muchas iglesias hay multitudes, hay muchas personas, pero de ahí a que sean consejeros, esto es como las competiciones de belleza. El famoso Miss Mundo. ¿Quiénes llegan? ¿Cuáles son esas féminas, esas mujeres que llegan al Miss Mundo? Bueno, hay certámenes en cada país.
tengo entendido que hay certámenes en los colegios, ya se eligen las reinas de belleza en los colegios, luego en los municipios, las alcaldías, las ciudades, las regiones, concursos nacionales y se va depurando, seleccionando hasta que van quedando las que cumplen con los cánones de belleza requeridos y luego compiten ya los selectos de los selectos y de ellos se elige la más bella. De los hombres lo mismo, hay creo concursos de los no es Miss, es esto, los Mister Mundo, no sé cómo se llaman, pero tipos musculosos que muestran cierto el desarrollo de su físico, de sus brazos, su bíceps, su espalda, sus piernas. Esos que llegan a ganarse ese sitial de reconocimiento llegan usando el mismo proceso. Con el tema de la consejería ocurre lo mismo en una congregación. Hay muchas personas congregándose, muchas, eso es relativo. Hay iglesias que pueden ser pequeñas en número y pueden hacer un trabajo loable y hay iglesias que numéricamente son muchos pero no avanzan a ningún lado. Entonces el tema numérico en una iglesia es algo que en realidad no tiene relevancia con respecto a la misión que tiene que hacer la iglesia. Pero sí una iglesia se ve obstaculizada cuando el tema de la toma de decisiones no cae en manos de buenos consejeros. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Y lo digo desde mi experiencia pastoral. Yo abogo por un pastorado que se desarrolle en medio de la paz. El hombre de Dios debe ser un hombre de paz. Eso no quita de que el hombre de Dios tiene que ser severo con las circunstancias que ameritan severidad, criterioso, ¿cierto? Que tenga un espíritu quieto, pero a la vez dominio propio, riguroso. O sea, el hombre de Dios debe ser obligadamente capaz de cumplir con todos los requerimientos que la Biblia le establece. Y una de esas cosas es formar parte de un grupo o de un equipo, o como le llama el versículo 6 del Proverbios 24, de una multitud de consejeros. Recordemos entonces que un consejo es un lineamiento, es una palabra dada a alguien o a un grupo de personas para el bien. Hablamos del consejo bíblico. Quedamos claros de que hay consejos que no son bíblicos. La persona que es mala va a dar un consejo, hay malos consejos, pero aquí nos enfocamos en el área de la consejería bíblica. A juzgar por lo que está ocurriendo en el mundo cristiano, muchas de las cosas que las iglesias hoy día están tomando y siendo partidarias, sobre todo en el área económica, en el área administrativa, está siendo tomada por personas que evidentemente tal vez desde el aspecto mundano, profano, secular, tengan todos los títulos y cartones que le hagan aparentemente una persona confiable. Cuando los apóstoles en el libro de los Hechos nos dicen que se reunieron, dice, para tomar decisiones y escoger varones, dice, de entre ellos que se ocupasen de las mesas, el origen del diaconado de las iglesias, personas que tenían que ocuparse de asuntos administrativos de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, los requisitos que los apóstoles presentaron, más bien exigieron para los precandidatos, ¿cierto? Dice, busquemos pues hombres entre nosotros. Vemos que ellos no piden como requisito, ¿cierto?, que sepan de contabilidad, y no estoy diciendo que no sea bueno eso, pero si usted toma un lápiz y un papel y ve los requisitos que los apóstoles tomaron, lo primero que dice, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? No quiero extenderme en esto. Hoy día tenemos hombres y mujeres que son profesionales dentro de las iglesias. Es algo que mucha gente, incluso yo, venía vaticinando hace mucho tiempo. Hoy nos hemos llenado de profesionales, pero que son tipos castrados espiritualmente. Tipos que espiritualmente no tienen nada que entregar. No pueden entregar algo que no tienen.
Y usted dirá, pastor, deme nombres. Bueno, usted tiene mi número, llámeme y yo le voy a dar una lista interminable de personas a quienes yo conozco. No que yo vi en YouTube o me dijeron, no, personas que yo conozco y tal vez muchos de ustedes conocen. Personas que le han hecho daño a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Cristo. No importa el nombre que tenga, el rótulo, el apellido, sino le han hecho daño a la iglesia. Sé que a mucha gente no le gusta tomar esto, o tomar estos temas, porque dentro del área de la consejería, el tema de enfrentar esta situación a nivel congregacional es un tema que muchos lo pasan por alto, lo evitan. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo, a Tito, a estos ministros de segunda generación? Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo defectuoso. ¿Mm? Por esa causa te dejé ahí, dice, para que corrigieses lo defectuoso. Se los voy a leer porque yo en mis predicaciones, en mis charlas, siempre doy una avalancha de citas bíblicas. Es la única forma que la gente diga, este tipo no es un payaso, no es alguien que está diciéndonos cosas fuera de la Biblia. Las cito textualmente o a veces en una paráfrasis libre, ¿cierto? Por eso tengo tanta seguridad y convicción en lo que les converso, en lo que les digo. Escuchen lo que dice Tito. Tito 1:5. Por esa causa, Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta. Creta era una isla donde había iglesia. ¿Para qué? Pablo le pagó a Tito un crucero. Hoy está de moda que los pastores, los obispos anden en crucero y no estoy en contra de eso. ¿Mm? Pero aquí Pablo no le pagó a Tito un crucero por el Mediterráneo para que él fuera a desestresarse, a pasarla bien. No, dice, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Hay cosas deficientes dentro de las iglesias? ¿Cosas que necesitan ser corregidas? Sí. ¿Y en manos de quién está esa corrección? De obispos, de pastores, de hombres y mujeres competentes para hacer un trabajo en consejería, o en enseñanza, o en prédica. No en manos de cualquiera. Tengamos cuidado con aquellas personas que quieren poner orden, que quieren corregir, cuando no tienen las capacidades. Incluso pueden haber personas que tengan el rango, obispo, pastor, diácono, no importa. El cargo de por sí no hace de que la persona tenga la autoridad para corregir. Para corregir tiene que tener integridad, tiene que tener conocimiento bíblico, tiene que tener el llamado, tiene que tener la audiencia divina, o sea, hay muchos factores. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo defectuoso, lo deficiente. Si volvemos a Proverbios 24:6, dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, en la multitud de consejeros hay victoria. ¿Por qué comento esto ya en la última ponencia? Porque todos ustedes pertenecen de alguna u otra manera a una iglesia. Atención con lo que voy a decir. Si usted tal vez no es líder, porque tal vez no es líder, no está nombrado y tal vez nunca lo nombren, tiene que entender eso. Tal vez usted nunca lo nombre, nunca sea un líder, sea porque no tenga el llamado, sea porque Dios tenga una razón misteriosa del por qué, pero sí usted puede ser un buen consejero. Eso dice Proverbios 24:6. En la multitud de consejeros, donde hay muchos consejeros. Siempre digo esto. He pastoreado muchas iglesias, he estado en muchos lugares ministrando y he visto pocos consejeros en las iglesias. ¿Quiénes son los que
saturan las iglesias, hermanos inconstantes, hermanos rebeldes, hermanos que los usa el diablo, gente carnal, gente mundana, fría, superficial, incompetente, inconstante, desleales. La lista es enorme. No estoy diciendo que no hay gente espiritual, los hay, son pocos, pero los hay. Hay gente que ama a Dios, que honra su palabra, gente respetuosa, los hay, pero son pocos. Y esto no es que sea desalentador, es el panorama que está de acorde al fin de los tiempos. Hoy día hay mucha gente dice y rasga vestiduras con esta estupidez de, de, de la agenda, dicen ellos, 2030, de, de las ideologías, dice, de género, de las minorías, y se escandalizan por todo eso. Yo le voy a decir a usted, deje de martirizarse el alma, porque si usted es un cristiano, usted entra dentro de la lista de Proverbios 24:6, ser un buen consejero, llenarse de Dios para ser un hombre y una mujer que dé un consejo bíblico, escritural, santo, un consejo venido del cielo. Si usted es un buen consejero, si usted es una buena consejera, Dios lo va a unir a otro, y va a formar parte de un grupo, como dice ahí, multitud de consejeros. Y cuando se tenga que dirimir una situación, Dios va a traer dirección sobre ese grupo de consejeros. Les mencionaba al inicio que hemos sido testigos nosotros en primera persona y hemos sufrido en carne lo que es estar rodeados de personas y multitudes de consejeros que no producen sabiduría, no producen victoria, más bien derrota. ¿Por qué ocurre eso? Explíqueme, dirá usted, pastor, ¿cómo eso de que hay personas que son malos consejeros? Por una razón que la obviedad nos enseña. Siempre pongo este ejemplo, pareciera estúpido, infantil, pero es un ejemplo que por lo menos a mí me calza. ¿Mm? El panadero hace pan, ¿cierto? El panadero hace pan. El pescador, ¿cierto? Trabaja con los productos del mar. El mecánico arregla vehículos. ¿Qué pasaría si usted va a donde se supone que venden pan y el que lo atienda con una llave inglesa en la mano, un overol lleno de grasa, de aceite quemado de un vehículo, las manos, las uñas, características de los que trabajan en vehículos, ¿cierto? Sucias, producto de que trabaja con vehículos. Pero él te diga, yo estoy haciendo el pan, no te preocupes, y aquí estoy estirando la masa, poniendo los ingredientes, y este pan va a quedar muy rico, te lo vendo a precio justo, y te dé un pan, te diga, aquí ya tengo un pan, lléveselo. Usted ese pan no se lo va a comer, aunque tenga hambre, porque lo preparó una persona que tal vez en su área sea bueno, sea un buen mecánico. Pueda cambiar una rueda, pueda haber un sistema eléctrico, pueda pintar un vehículo, puede haber un motor. Es un buen mecánico. Nadie discute su área. Pero ¿por qué está haciendo pan? ¿Por qué está haciendo algo que no lo tiene que hacer? Ese pan es incomible. No sé si entiende lo que intento explicar. Entonces hoy hay mucha gente dentro de las iglesias ocupando ese cargo de consejería, de dar consejo, ¿cierto? De ayudar a sus líderes, orientarlos. Y las decisiones que se toman son erradas, son malas, son pésimas, porque son personas que no tienen la aprobación de Dios para estar ahí. Usted dirá, ¿y cómo están ahí entonces? Es fácil, hermanos, pastores, líderes que me escuchan. Muchas personas de estas que están ahí están puestas por errores que personas han cometido. No porque Dios los puso ahí. Y es más,
a veces estas personas están puestas ahí porque las mismas personas son las que presionan, si es que se puede usar ese término, a Dios, porque les parece que ese camino es el que tienen que hacer. Y cuando ya a Dios lo hastían, cuando a Dios lo desprecian la dirección de Dios, Dios les da lo que ellos quieren, pero aténganse a las consecuencias. Si no lo cree, lea Primera de Samuel. Dios gobernaba al pueblo de Israel por medio de sus leyes, por medio de sus sacerdotes, por medio de sus profetas, por medio de sus videntes, por medio de sus jueces. Llega un día en que estos hombres simplemente se acercan a Samuel, gran hombre de Dios, ¿y qué le dicen? Ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey. Pon un rey sobre nosotros como las demás naciones. Cuando Samuel escucha eso se escandaliza, obviamente. Dice que le pareció gravísimo lo que ellos decían. Samuel ora y le dice a Dios, y Dios dice, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, pero curiosamente vemos que Dios les concede lo que piden. Tenga cuidado con lo que pide. Tenga cuidado con lo que pide, con lo que ora. Porque muchas veces eso no está en la voluntad de Dios y Dios lo da para que usted deje de molestarlo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Porque ellos ya eran obtusos, eran, como bien dice el texto, duros de cabeza, duros de cerviz, eran cerrados. Eso ocurre cuando una persona desprecia la dirección de Dios. Y dice que Dios les da a Saúl como rey. Y todos conocemos lo lamentable del primer reinado, la degradación que ocurrió en el segundo reinado de David, el pozo profundo en el cual cayeron con Salomón, y luego la debacle del reino dividido, y vemos la historia de Israel cómo termina. Y todo se originó porque estos hombres que fueron a Samuel, ¿cierto? No buscaron consejo en Dios. Ellos mismos tomaron su consejo propio. El consejo propio siempre emana de una autojustificación. Bueno, quiero pedirle a cada uno de ustedes que ha participado del seminario que tomen compromiso, no tan solamente con las cosas que usted ha aprendido, sino que tome usted un compromiso con la gracia de Dios que está en su vida. ¿Para qué? Para que usted sea un cristiano de bendición, sea un cristiano que pueda edificar a otro. Que si llega la instancia en la que Dios tenga que buscar a alguien para usar, tenga un ramillete de hermanos a quien escoger y que no Dios se está agarrando de los pelos y diga no hay nadie en quien yo pueda enviarlo para ir a ayudar a esta persona. Eso es lo que pasa. Necesidad hay muchas en muchos lados. Pero Dios no me va a estar ocupando a mí si la necesidad está a 1000 kilómetros. A veces pasa eso. Me llaman personas de muy lejos. Y me pongo triste. No porque me llamen a mí. Me siento honrado de parte de Dios de que mucha gente me llama para un consejo, para una ayuda, para una palabra. Pero me pone triste pensar y digo, esta persona, ¿no habrá alguien cerca de ahí? A una cuadra, a 2 cuadras. ¿No habrá un hermano, una hermana ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, que pueda ir y tratar con su vida? Evidentemente no. Entonces, ponga como meta para usted llenarse de Dios, empaparse de su palabra, para que Dios use su vida y Dios le envíe cuando se requiera. Y Dios le envíe, no que usted ande buscando, no. Porque Dios es el que hace el mapa. Él hace el mapa, Él conoce todas las coordenadas, todos los días. Y si hay alguien cerca tuyo, no importa quién quiera que sea, rico, pobre, sabio, ignorante, pecador,
No pecador, no importa, pero si alguien necesita, Dios va a preparar el día, la hora, el cómo, el cuándo, el por qué, el para que tú, si estás preparado, preparada, vas a ser enviado por Dios a esa persona y le vas a dar un consejo bíblico, un consejo en la palabra, de bendición, de edificación. Quiero dar las palabras finales. Este ha sido uno de tantos seminarios que he hecho, estudios bíblicos, charlas, prédicas, y siempre mi deseo es ese. Siempre digo esto, tiemblo en la autoridad de la palabra. No de miedo, no de temor, sino de respeto, de reverencia, porque es la palabra la que cambia al creyente. Hay mucha contradicción en las iglesias. Y no es que yo crea, no es que no crea en una manifestación, yo creo en las manifestaciones celestiales, pero en las bíblicas, en las que emanan de una vida llena de frutos. Hoy hay muchas manifestaciones dentro de los templos. Es cosa de que tú te metas a YouTube y pongas, no sé, culto lleno del Espíritu Santo, manifestación milagrosa, y te vas a encontrar con cosas muy raras. Danzas, profecías, gritos, desorden. Claro, tú ves que mucha gente comenta, qué lindo, ahí está Dios, esto es darle libertad al espíritu, y ahí está. Todo lo que la gente dice es, lamentablemente, mucha ignorancia. Y nos estamos acercando al tiempo del fin, donde más que nunca se necesitan hombres y mujeres en el área por lo menos de la consejería bíblica que sepan lo que están diciendo. En el área de la predicación, de la consejería, de la enseñanza, del evangelismo, del discipulado, en todas las áreas. La brecha entre el que es y el que no es hoy se está haciendo más evidente. Más evidente. Quisiera que cuando usted tenga la oportunidad de ir a su iglesia, se congregue y sea parte del culto, ¿cierto? Sea parte de lo que usted haga dentro de su iglesia, no importa lo que haga, pero cuando usted esté ahí, recuerde este versículo de Proverbios 24:6 y diga, Señor, yo quiero ser, como dice 24:6 de Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Aquí hay un grupo de personas y yo quiero formar parte de un grupo de personas y ser un buen consejero, una buena consejera. Dar un consejo que dé victoria, que dé sabiduría. Cuando usted empieza a edificar su vida, su casa espiritual, déjeme decirle de que usted está invirtiendo, haciendo tesoros en el cielo. Y Dios siempre va a honrar a las personas que ponen en su corazón un deseo vehemente de ser un puente entre el cielo y la tierra. El consejo es eso, en realidad. El consejo bíblico es un puente entre el cielo y la tierra. En lo personal, en mi vida pastoral, en mi vida cristiana, he dado muchos consejos y tal vez las estadísticas son 50 y 50. Muchos no han tomado los consejos por distintos motivos, por distintos motivos. Y me entristece ver que por no seguir el consejo las consecuencias son horripilantes. También me da mucha satisfacción, mucha alegría cuando las personas han podido seguir el consejo. Es difícil seguir un consejo bíblico porque es un consejo exigente. El consejo mundano no es exigente, el consejo mundano es un consejo libertario. ¿Cuál es la conversación entre un impío, entre dos hijos del diablo? Hácelo nomás, total, es tu última oportunidad, esta noche encámate, o parrandea, o fiestea, no vas a tener otra oportunidad, goza, disfruta. Lo que a esa persona no le dicen es que va a llegar la factura, va a llegar la boleta del pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado, paga, a ti se te paga por pecar.
Eso es lo que usted tiene que decir cuando da consejería. No es que pequé nomás. Mucha gente dice, es que pequé y llora, le salen unas lagrimitas que no convencen a nadie, se ponen tristes, sienten culpa. Lo que la gente no quiere decir y lo que la gente no quiere oír es lo que dice la Biblia. La paga del pecado. Cuando usted peca, después usted recibe una factura a fin de mes. Así como cuando usted trabaja por un sueldo, cuando usted peca, dice usted se le paga. ¿Y qué se le paga? Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, estimados hermanos líderes, hoy nosotros estamos en un tiempo crucial, tiempo del fin, y con esto no quiero contradecir que no es el tiempo del fin, pero el tiempo del fin es presente para cada generación. En el año 999 de nuestra era, cuando iba a pasar al año 1000, el mundo de ese tiempo pensaba que era el fin del mundo. Cada vez que han habido guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial ocurrieron hace más de 80 años. Prácticamente no hay personas vivas que hayan tenido una edad adulta y que sobrevivan a esa fecha y que hoy cuenten los horrores de esa guerra. Pero tenemos los registros históricos. La gente que vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pensaron que era el fin del mundo. Millones de seres humanos muertos, hambruna, cosas terribles. Y cada vez que el mundo ha entrado en distintos procesos, la gente piensa que es el fin del mundo. Más recientemente, en el año 1999, mes de diciembre, cambiándonos para el año 2000, mucha gente pensó que era el fin del mundo. Me recuerdo, todavía no estaba desarrollada la internet, las redes sociales, pero los computadores que ya existían, no masivamente como los que tenemos hoy, pero mucha gente dijo, los computadores se van a volver locos, por una razón que la gente no entendía muy bien, pero intuía de que podía pasar algo. Decían, el cambio de milenio de 1999 a 2000 puede traer un problema en los logaritmos, en los cálculos matemáticos de los radares, de los aparatos electrónicos, y la gente hablaba de un apocalipsis digital. Pasó y la gente se olvidó. Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, ese 11 de septiembre, si no me equivoco, de ese año, la gente inmediatamente empezó a hablar de lo que aparentemente era una guerra de Oriente con Occidente, cuando han pasado distintos procesos. Cuando vino la pandemia, la gente empezó a hablar del chip, de la marca de la bestia. Ahora que pasó la pandemia, la gente se olvidó. Usted tiene que entender algo. La Biblia dice que la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Será algo inesperado. Dice que vendrá en la hora que menos se piensa. Hoy día están todos pensando en la venida de Cristo, sacando cálculos. Algunos más osados, y esto no es de ahora, lo han venido haciendo predicadores, sectas, pseudo iglesias cristianas, de hace más de 100 años han venido poniéndole fecha a la venida de Cristo. Y hoy no es la excepción. Hoy día tenemos predicadores hispanos y norteamericanos que tal vez no han puesto el día, sí, pero sí meses. Ahora están muchos preocupados porque dicen que en septiembre, ahora en septiembre dicen puede ser una de las fechas que dicen ellos puede pasar algo. Y a lo que quiero llegar es que está este ambiente de temor, incluso dentro de muchas iglesias. ¿Dónde están los consejeros de la palabra? ¿Dónde están los que son llamados a enseñar, a predicar, a discipular, a evangelizar, o en última instancia a dar un consejo bíblico y decir lo que dice la Biblia? En esa área tenemos que entrar.
y espero y anhelo de que cada uno de ustedes se llene de Dios, se llene de su palabra y cumpla con la labor que usted tiene dentro del rebaño del Señor. No tengo grandes títulos, en verdad. En comparación con muchos pastores, muchos líderes, hay otros que tienen títulos que sin duda son envidiables, si es que se puede usar ese término, ¿cierto? Doctorados, ¿cierto? Licenciaturas, capacitaciones, eh, proyecciones universitarias, tienen un bagaje que sin duda es espectacular. Lo único que me inspira es lo mismo que le inspira a usted, amar al Señor, amarlo con todas las fuerzas. Nunca he demonizado el estudio porque yo mismo estudio y me gustan las escrituras, enseñar, pero tiene que haber un balance. Hoy día hay mucha gente erudita en el pueblo de Dios. Hoy más que nunca tenemos gente erudita. Las ciencias cristianas, la sabiduría hoy día rebosa por todos lados. Más que nunca hoy tenemos disponibles manantiales y torrentes de literatura cristiana como nunca otra generación la tuvo. El problema entonces ahora no es eso. El problema pasa porque hay una desconexión entre lo que está escrito, ¿cierto? Y quién ha inspirado las escrituras. Entonces nos queda como desafío a nosotros ir a la escritura, ir a la palabra y asemejarnos, ¿cierto? Al nuevo hombre, al último Adán, al perfecto Adán que es Cristo, ser eh, realmente lo que el Señor pide que seamos. Piensa en esto, qué tragedia sería de que llegue el juicio final, el tiempo del fin, y se levante alguien y diga, yo estuve en necesidad, necesitaba un consejo, una palabra, y nadie vino. Y Dios diga, mira, justo ese día, esa hora, iba a ocupar a tal persona, pero esa persona no estaba preparada. Por los motivos que el Señor diga y salga todo un pergamino de acusaciones en contra del obrero perezoso. Por eso Pablo dice, lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia? La palabra de Dios. Estudie la historia de María y Marta. Una escogió la mejor parte. Estando Cristo ahí, nada era más importante que escuchar a Cristo. Porque Cristo después iba a ir y ella iba a quedar con su corazón lleno, rebosante de ser una mujer instruida de Dios. Ok, llegamos al tiempo ya de la hora. Sean bendecidos de parte del Señor. El grupo de WhatsApp del Seminario Bíblico de Invierno va a quedar abierto todavía por una semana para yo enviarles, tal vez esta noche o mañana, el cuestionario de 15 ítems correspondiente al mes de junio, julio y agosto, 5 preguntas o cuestionarios por cada uno de los temas que tratamos. Eh, y les voy a enviar también al grupo, ¿cierto?, el enlace en YouTube de las 26 ponencias durante estos 3 meses. Y en la semana voy a estar subiendo junto con el obispo Hernán unas palabras finales que él les va a enviar a todos ustedes. El obispo Hernán Toledo, ¿cierto?, obispo presidente de Pan de Vida. Una palabra de ánimo, de inspiración a todos los que han participado, ¿cierto?, de este seminario de una u otra manera. Pueden seguir enviándome sus preguntas al WhatsApp personal mío, ustedes lo tienen, no hay ningún problema en que me envíen sus preguntas, siempre voy a estar en la disposición de poder entregar, ¿cierto?, la bendición que el Señor me ha podido dar por su misericordia. Dios les bendiga,
sean bendecidos de parte del Señor y cualquier cosita ustedes se comunican conmigo. ¿Ya? Les voy a enviar entonces al grupo de WhatsApp el cuestionario a las personas que me lo han pedido y el último detalle que me faltaba, aquellos que me han preguntado por el diploma, si alguno de ustedes quiere acreditación por participar del seminario, no hay ningún problema, el obispo lo va a firmar y se lo hacemos llegar, ¿cierto?, a los que deseen acreditación por el seminario, por su participación en el seminario. ¿Ya? Dios les bendiga, sean bendecidos de parte del Señor. Gracias.